doctor. Ciclo cardíaco. Se compone de sístole y diástole. La sístole es llenado de la sangre y la sístole es la contracción. Ya más o menos. En primaria nos han enseñado sístole y diástole, ¿no? Pero ya después pasas a semio y semio. Ya en la universidad te ha tenido que enseñar que existe tanto en sístole partes. ¿Cuáles son las partes de la sístole? No. Contracción isovolumétrica. El ventrículo izquierdo se contrae, pero no mueve volumen. ¿Por qué? Porque vamos a hacer, a ver, estamos medios fríos, chicos, estamos medios fríos. Y eso no está bien. ¿Por qué es esta clase? No solo era para auscultación, no solo era para presentar el curso como ya lo hemos hecho en la clase anterior, sino es para que recuerden algunas cosas. Entonces, vamos a ver. Comenzaré así rapidísimo. La sangre llega de toda desoxigenada ¿a qué cavidad? Aurícula derecha. De la aurícula derecha pasa al ventrículo. ¿A través de qué válvula? No, tricúspide. Anatomía, eso ya no pueden Tricúspide. fallar. Tricúspide. Entonces, aurícula derecha, ventrículo derecho, tricúspide. Entonces la sangre pasa al ventrículo derecho. El ventrículo derecho se contrae y bota la sangre a la Arteria pulmonar. arteria pulmonar. O sea, ya no pueden fallar en eso, chicos. Tienen que haber repasado, siquiera. Siquiera por interés, a la pulmonar. En la arteria pulmonar, que es la única arteria que lleva sangre desoxigenada, lleva a los pulmones y se produce el intercambio alveolo capilar o la hematosis o la oxigenación de la sangre. Esa sangre oxigenada regresa a través de las Venas pulmonares, son las únicas venas que llevan sangre oxigenada. A la aurícula izquierda. De la aurícula izquierda pasa la sangre al Ventrículo izquierdo a través de una válvula. ¿Cómo se llama? Mitral. Mitral porque tiene dos, velo anterior y velo posterior. Y de la mitral, el ventrículo izquierdo contrae y bombea la sangre a través de una válvula La válvula aórtica. aórtica. Y esa válvula aórtica le lleva la sangre oxigenada a todo el organismo. Ya recordamos eso. Entonces, para hacer esa contracción, expulsión al pulmón, al ventrículo derecho y a la aorta, el ventrículo izquierdo, tiene que producir un llenado de sangre y una expulsión de sangre. Ese llenado, como ha dicho vuestro compañero, es diástole y la expulsión es la sístole, ¿no? Eso es lo simple. Eso, hasta mi sobrinita de 5 años ya ha expuesto en el colegio en primer grado todo lo que es aparato cardiovascular, sístole y diástole. Eso sí se deben acordar y ustedes no deben olvidarse, pero hay partes. Entonces, cuando la sangre se expulsa, se contrae el ventrículo. Entonces hemos dicho ventrículo izquierdo, sangre a la aorta y ventrículo derecho a la pulmonar, ¿no es cierto? Entonces, si el ventrículo izquierdo se contrae, la sangre, al principio la válvula aórtica está cerrada, entonces no va a poder bombear la sangre. Y la mitral también está cerrada, entonces no va a poder retornar. Entonces hace una contracción y el volumen está igualito. A eso se llama contracción isovolumétrica, porque el volumen es igual, isovolumétrica, y el mismo volumen. Se contrae el ventrículo fuerte y genera una presión dentro del ventrículo. Eso se llama presión de fin de sístole. Y esa presión de sistólica fuerte abre la aorta, porque la aorta también tiene una resistencia. Abre la aorta y expulsa la sangre. A eso tiene eyección rápida y eyección lenta. Entonces, 3 cosas. Contracción isovolumétrica, eyección rápida, eyección lenta. La presión ya disminuye, el volumen dentro del ventrículo izquierdo disminuye y la presión disminuye y la aorta tiene una presión, que es la presión normal de todos, 120, y cierra la válvula aórtica. ¿Qué va a producir? Segundo ruido cardíaco. Segundo ruido cardíaco. Se comienza a relajar el ventrículo. Nunca está vacío, nunca tiene aire. Eso tienen que recordar. El ventrículo ni el sistema circulatorio tiene aire. Si tiene aire, hace infarto. Si el aire está en la coronaria, infarto del corazón. Si el aire está en el cerebro, infarto cerebral. Si el aire está en la mesentérica, infarto mesentérico. En cualquier parte que entre aire al sistema circulatorio, va a complicarlo. Entonces, nunca debe tener aire y nunca está vacío. Entonces, siempre hay un poco de volumen o harto volumen. Entonces, se contrae, expulsó, eyección rápida, eyección lenta, se cerró, segundo ruido cardíaco, el ventrículo izquierdo se relaja. Pero al relajarse, la aorta, digamos, es esta puerta, está cerrada.
no va a regresar sangre, no debe regresar sangre. La mitral, que digamos está arriba, porque la aurícula está encima del ventrículo, está cerrada, entonces no va a ingresar sangre. El volumen va a ser lo mismo, pero se relaja. Eso se llama relajación isovolumétrica. Recuerden eso, relajación isovolumétrica. Se relaja tanto que la presión arriba en la aurícula es más fuerte que en el ventrículo. Se abre la válvula mitral. El abrir la válvula mitral no produce ningún ruido. Después ingresa la sangre, llenado rápido. Luego sigue ingresando sangre, llenado lento. Y al último se contrae la aurícula, sístole o contracción auricular. Eso tienen que recordar. Entonces, se llena y se comienza a llenar el ventrículo más de sangre, más volumen, hasta que la válvula mitral la cierra. ¿Qué produce? Primer ruido cardíaco. Primer ruido cardíaco, cierre la válvula mitral y en el lado derecho tricuspidio. Segundo ruido cardíaco, cierre la válvula aórtica y en el lado derecho pulmonar. Eso, ahí, recuerda. Al llenarse de sangre, al final de la sangre, antes, justo cuando se cierra la válvula mitral, antes de que se contraiga, hay una presión en las paredes. Ese volumen que entró se llama presión de fin de diástole. Recuerden eso, presión de fin de diástole. Entonces, en un paciente que tenga una disnea de origen cardíaco, la presión de fin de diástole se va a incrementar. Se incrementa la presión y esa presión va a hacer que tenga el ventrículo izquierdo más presión. Aunque expulse la sangre por la aorta, en la siguiente va a tener más volumen y más presión. Entonces, ¿quién va a trabajar más? El llenado, la aurícula derecha. Entonces, lo que trataba de decir una de vuestras compañeras, que hay un retroceso, un retorno a la presión de fin de diástole, hay más presión en la aurícula izquierda. Y en esa aurícula izquierda, ¿quién llegaba? Las venas pulmonares. Entonces aumenta la presión en las venas pulmonares. ¿De dónde venían? De la membrana alveolo-capilar. Entonces en los capilares aumenta la presión y dificulta la oxigenación. Entonces esa hematosis, ese intercambio gaseoso de oxígeno y CO2 va a disminuir y va a haber más hipoxemia, y es lo que estaban tratando de decir antes. Hay disminución del oxígeno. ¿Pero por qué? Por un aumento de presión de fin de diástole. ¿De qué ventrículo? Izquierdo. Entonces, disnea, falla del ventrículo izquierdo. ¿Ya? Entonces, si falla el ventrículo izquierdo, disnea. Entonces, hipoxemia, eso lleva en los centros carotídeos y todos los centros vasoreceptores a hipoxemia, aumenta y va al tallo cerebral y dice, respira, respira porque necesitas más oxígeno, y se hace consciente. Esa es la fisiopatología, pero desde el punto de vista cardiovascular. Porque si solo fuese una neumonía, también hay hipoxemia. También estimula el centro del tallo y el centro carotídeo del tallo y también respira, respira. ¿No? O si corres, lo mismo. Necesitas más gasto cardíaco al tallo y respira, respira. Pero esa no es la fisiopatología de disnea. Desde el punto de vista cardiovascular, no se olviden, falla del ventrículo izquierdo. Entonces, ahí eso es lo que recuerdo. ¿Qué eran los edemas, doctora? Refracción, aumento de volumen a nivel del tejido, o sea, del intersticial, ¿cierto? Entonces, el intersticial. En el edema cardiogénico, ¿cuál es la fisiopatología? Hay diferencia de presión de estadio. Bueno, eso es en general, ¿no? En general, tú tienes un vaso sanguíneo, tienes presión hidrostática, presión oncótica dentro del vaso, presión hidrostática y presión oncótica fuera del vaso, y el desequilibrio entre esto, que es lo que está tratando de decir la doctora, eso va a producir edema. Pero eso es para un edema normal. Desde el punto de vista cardiovascular, ¿cuál es la fisiopatología? Cardíaca. Aumenta la presión hidrostática. ¿Por qué? Por aumento de la presión de fin de diástole en el ventrículo derecho. Si aumenta la presión de fin de diástole en el ventrículo derecho, aumenta la presión retrógrada a la aurícula derecha. ¿Quién llegaba a la aurícula derecha? Vena cava superior, vena cava inferior. Aumenta la presión en las dos venas cavas. En la superior se podría ver con ingurgitación yugular. En la inferior con hepatomegalia o congestión hepática. Y eso aumenta la presión en miembros inferiores y aumenta la presión hidrostática, es lo que estás tratando de decir, y aumenta la salida de sangre al intersticio. Entonces el edema es una falla del ventrículo derecho.
Entonces ya recordamos, ventrículo izquierdo, ventrículo derecho. Ese es el fisiopatología de la cianosis, doctora. ¿Qué es la cianosis y cuál es la fisiopatología? Es la coloración azul de la piel que se caracteriza por tener menos de la hemoglobina reducida, no más de 5 miligramos. ¿Menor? Mayor. Buenas tardes. Hoy día lo puedo ver a las 6. Tengo ya pacientes que han investigado. Entonces ya estoy hasta las 6 ahorita. Si es que no tiene cita, ya tengo pacientes citados a esa hora. Va a ser bien difícil que lo vean. Sí. 6 y 20 máximo. Dígame el nombre. Ya. ¿Para qué es Hipólito? Señor Hipólito, para el resultado nomás. A las 4 y 20 ven así. Por eso. A 4 y 20. Si solo es para el resultado. Ya, listo. Hasta luego. A ver, no me llama la doctora, me llama la atención. Bueno, entonces ya tenemos una fisiopatología de falla del ventrículo derecho, de falla del ventrículo derecho. Cianosis dice que es el cambio de coloración de la piel por una coloración azulada por incremento de la hemoglobina reducida a mayor de 5 gramos por decilitro. Lo normal hasta 3.5. Ya se está incrementando, en más de 5 cambia la coloración. Pero, ¿cuál es la fisiopatología de la cianosis, doctor, desde el punto de vista cardíaco? Doctor, lo que yo entendí es que habían 3 clasificaciones de cianosis, entonces era la de tipo central, la periférica y la mixta. Ya, la periférica, dime la fisiopatología de la era más para el cardíaco, pero por obstrucción. Semiológicamente, ¿cómo diferencias una cianosis central de una periférica? No te sacó la lengua. La lengua es lo único. Ustedes, si quieren diferenciar entre una cianosis central y una periférica, hagan de sacar la lengua al paciente. Si lo ves cianótico, saca la lengua y la lengua está rosadita, es una cianosis periférica. Si la lengua está cianótica, es una cianosis central. Mucosa oral y lengua te da la diferenciación. Y la fisiopatología, porque vas a ver pacientes, doctor, pero ¿por qué sus deditos están morados, las uñas? Es por vasoconstricción, por el frío o por cualquier, si tú le das adrenalina, noradrenalina, un paciente chocado y hace vasoconstricción, a nivel distal hace vasoconstricción, entonces no hay intercambio entre el oxígeno, entonces el oxígeno no va a pasar, no va a intercambiar entre el tejido y la hemoglobina, y ahí va a aumentar la hemoglobina reducida porque va a pasar lento la hemoglobina, va a extraer todo el oxígeno y ya está. Se queda sin oxígeno esa zona y va a producir cianosis. Mientras que la cianosis central, desde el punto de vista cardiovascular, podría ser por falla del ventrículo izquierdo, que ya hemos visto que produce cianosis, o que produce disnea y después, si es que es muy importante, cianosis, o por un shunt, como una cardiopatía congénita cianótica o no. Buenas tardes. Buenas tardes. Ya. Ahí me manda, cuando me manda yo le voy a enviar. Entonces, la cianosis central puede ser shunt, comunicaciones entre el sistema venoso y arterial, ¿no? Puede ser un ductus, una cardiopatía congénita cianótica con hipertensión pulmonar, sin hipertensión pulmonar, ¿no? Y si fuese de falla del ventrículo izquierdo, por hipoxia, por edema agudo de pulmón y otras.
Entonces, eso es lo que tienen que recordar. Y la cianosis periférica por vasoconstricción. Semiológicamente, la lengua, principalmente mucosa oral, para ver cianosis, ¿no? Entonces, eso es lo más importante. Otro, síncope. ¿Qué es el síncope, doctor? Sensación de pérdida. Pérdida transitoria de la conciencia con pérdida postural y de corta duración, menos de 1 minuto, sin secuelas. Eso tienen que recordar, porque viene tu paciente. Doctor, mi papá se ha desmayado 1 minuto, pero se ha levantado. Eso ya es un ACV. Pero si él se ha levantado en menos de 1 minuto, otros le dicen, no doctor, ese día me he desmayado y no me acuerdo nada y me he despertado ya en el hospital. ¿Cuánto tiempo habrá pasado? Unos 20 minutos que pasó desde que me han encontrado en mi casa hasta que me han llevado al hospital y yo no recuerdo nada. Eso no es un síncope cardiogénico. Eso puede ser más neurológico, hasta tal vez un síndrome convulsivo. Entonces, un síncope es pérdida transitoria de la conciencia, ¿no? De corta duración, menos de 1 minuto, con recuperación rápida, sin secuelas. ¿Y qué era presíncope, doctora? Es cuando no se da la pérdida de conciencia. ¿Pero qué será? Es solo cuando se da Pérdida del tono postural. Nosotros, ustedes ahorita tienen un tono para estar sentados, ¿no? Que les obliga a ponerse en posición, levantar la cabeza y todo, escribir. Tienen un tono postural. Ese tono postural, si se pierde, sería como si fuese un sapo con un desmayado, ¿no? Paciente sin. Entonces, la pérdida del tono postural sin pérdida de la conciencia es un presíncope. Entonces, el paciente generalmente, como la fisiopatología es lo que ya dijeron vuestras compañeras, hipoperfusión cerebral, no llega la sangre al cerebro y eso va a hacer que el paciente esté obnubilado, esté desatento, esté sin falta de fuerzas, ¿no? Y se comienza a desmayar, hace vasoconstricción, hace palidez marcada. Y ese paciente comienza a tener alteración de la posición, pero no se desmaya, está viendo todo. Si se lo echas inmediatamente, levantas los miembros inferiores, va a recuperar, va a llegar sangre al cerebro y si lo mantienes unos minutos ahí, se va a recuperar. Si no, si lo mantienes sentado o parado, se va a sincopar y va a llegar al 5. Entonces tengan cuidado con eso, con esas definiciones. Entonces ya saben. ¿Y qué era dolor torácico? Rapidísimo nada más, porque todo esto yo lo hago en la universidad, en la nacional, semiología, en una clase o 2 clases de lo que es semiología cardiovascular. ¿Qué es dolor torácico? Doctora. ¿Qué es la sensación? Sensación. Sensación desagradable localizado en la región torácica. ¿De dónde va el doctor? Doctora, ¿de dónde va? Anatomía. Base del cuello a parte superior de diafragma. Toda esa zona tiene inervación. Entonces, esa inervación, si se estimula, va a producir un dolor. Y eso es dolor torácico. Lo que tienen que recordar es el dolor torácico cardiogénico. Hay más de 55 causas de dolor torácico que pueden simular un problema cardíaco. Y a una persona le preocupa. Y lo que ustedes, 4 o 5 son cardíacos. Entonces ya no voy a repetir todo porque sería suceso. Debía hacerlo en semiología, pero recuerden que hay desde problemas respiratorios, digestivos, musculares, dérmicos, hasta el herpes zóster, psicológicos, psiquiátricos. Y dentro hay tumores en el mediastino, las 4 T's, timoma, teratoma, el linfoma, el terrible linfoma, el aneurisma de aorta torácico, todos esos producen dolor torácico. Pero el más importante que es el dolor torácico cardiogénico por isquemia, que es el desbalance entre el aporte y la demanda de oxígeno. Eso lo vamos a ver más detenidamente entre el síndrome coronario agudo, pero cuando se obstruye una arteria coronaria, ¿qué va a producir? Desbalance entre el aporte y la demanda de oxígeno. El corazón, que es un músculo, necesita oxígeno, si no le irriga, va a producir un desbalance y eso va a producir el dolor. ¿Cómo es el dolor torácico de un paciente con un cuadro coronario? Una angina. ¿Cómo es?
¿Dónde se localiza? No. Retroesternal, detrás del esternón. Puede en algunas personas ser precordial, pero lo que tienes que recordar es más retroesternal. ¿Qué características tiene? Tipo opresivo o de disconfort. Me molesta, doctor. ¿Le oprime? No, no me oprime, pero me molesta. También puede ser. No solo piensen que va a ser opresivo o de disconfort. Retroesternal. ¿Que se irradia a dónde, doctora? ¿A dónde se irradia? Cuello, hombro izquierdo, mandíbula, orejas, cara interna del brazo, antebrazo y dedos cubitales de la mano izquierda. ¿Puede haber en el lado derecho? Podría haber, ¿no? Recuerda. ¿Puede ir a región interescapular? Puede ir a región interescapular. ¿A epigastrio? Puede ir a epigastrio. ¿Que se asocia a síntomas neurovegetativos? ¿Cuáles son? Náuseas, vómitos, sudoración, ¿qué más? Palidez, básicamente. Puede estar asociado a disnea. ¿Que se exacerba con ejercicio? ¿Que calma con reposo o la administración de nitratos? Eso tienen que recordar, eso es de memoria. De memoria. Y en el edema cardiogénico que faltaba en el edema cardiogénico. ¿Cuáles son las características de un edema cardiogénico? Bilateral. Frío. ¿Qué quiere decir frío? No está caliente las extremidades. Deja fovea. Es ascendente. Vespertino en la noche. No en la mañana despierta normal, pero es más del vespertino. No es matutino, no es en la mañana, es vespertino, en la noche. Y obedece también la gravedad. Por ejemplo, si el paciente está en decúbito dorsal todo el tiempo, aparecerá en las zonas de declive más abajo y no en la parte anterior. Entonces, esas características las deben saber. ¿Por qué? Porque cuando hagamos insuficiencia aórtica, insuficiencia mitral, estenosis mitral, insuficiencia cardíaca, todas estas características y la fisiopatología va a venir y ustedes ya tienen que tener en la mente todo. Entonces ya dicen, no, esta disnea no parece cardiogénica, esta parece respiratoria, esta parece una tromboembolia pulmonar, esta disnea sí parece cardiogénica, sí tiene cardiogénica. Este dolor que viene, porque les va a venir cientos o miles de pacientes con dolor torácico, entonces si ustedes saben más o menos la característica, este dolor no, este es crónico, este es agudo, este es síndrome coronario, este no es síndrome coronario, este puede ser neumonía, este puede ser muchas causas, gastritis, úlceras. Entonces no se olviden de estas características, que es importante. Yo me olvidé de traer. Entonces, la patología cardiovascular es uno de los problemas más prevalentes en los países desarrollados, ¿no? Y en los países en vías de desarrollo. Es responsable más o menos del 35% de las muertes, 1 de cada millón de personas cada año. Y la cuarta parte de estas muertes ocurre en forma súbita. O sea, la muerte cardiovascular sí se produce y puede ser muerte súbita. Recuerden que hay un incremento de las enfermedades metabólicas, dentro de ellos la diabetes, y la diabetes lleva a enfermedad cardiovascular. Hay un incremento del síndrome metabólico, se revierte en la disminución de la mortalidad por enfermedad coronaria, ¿no? Había una disminución, ahora ya está invertido, y las enfermedades cardiovasculares más frecuentes se producen en varones que en mujeres hasta cierta edad, hasta los primeros 50, 60 años. A partir de los 60 años se equipara. Y ya las mujeres comienzan. Y esto por los estrógenos, por la defensa que tienen a través de defensa hormonal que tienen las mujeres, ¿no? El total de muertes secundarias en enfermedades cardiovasculares es mayor en mujeres que en varones. Entonces, cuando ya pasa esa edad, 60, 70, 80 años, las que se mueren más son las mujeres versus un 37% de los varones. Y el número absoluto de muertes por enfermedad cardiovascular se ha incrementado en el sexo femenino. Entonces eso es importante. Muchos te hablan sobre la inflamación, y el problema inflamatorio es importante, sí, a nivel cardiovascular. Y dentro de ellos el síndrome metabólico, que está tomando auge nuevamente después de casi 20 años, ¿no? El síndrome ahora le llaman cardiorreno hepatometabólico, ¿no? Entonces ahora hay todo un sistema. Entonces todo dentro de eso está la inflamación, la obesidad, la diabetes, la dislipidemia, el aumento del colesterol, el aumento de glucosa, ¿no? Y esto, ¿por qué es importante?
porque evoluciona y produce aterosclerosis. Y la aterosclerosis en todos los vasos sanguíneos. Y los vasos sanguíneos los tenemos en el corazón, aterosclerosis coronaria. Si se rompe y produce un infarto de miocardio. Si se produce en el cerebro, aterosclerosis cerebral. Si se produce una ruptura y un infarto, un accidente cerebrovascular isquémico. Entonces, eso es importante. Entonces, hay también una enfermedad coronaria no solo asociada a aterosclerosis, sino a una disfunción de la microcirculación de los pequeños vasos, y que es mucho más frecuente en las mujeres, el MINOCA y el INOCA, que alguna vez van a escuchar, infarto de miocardio, pero sin arterias coronarias obstruidas. Doctor, le han hecho un cateterismo y sus arterias están limpias. ¿Qué ha pasado? La microcirculación, donde no llega y donde no podemos ver, puede haber. Y hay exámenes auxiliares que podemos tener para esto. ¿Y qué examen auxiliar utilizamos generalmente en el cuadro coronario? El electrocardiograma. Y hay un electrocardiograma en esfuerzo y en reposo, ¿no? Entonces, las arterias coronarias, que deberían ser todas limpias como un vaso limpiecito, pues se puede llenar de aterosclerosis. Y si se llena de aterosclerosis, se va a llamar ateroma, ¿no? Y este ateroma va a producir la obstrucción parcial inicialmente del vaso sanguíneo y en algunas veces total. Y si se obstruye totalmente, ¿qué va a llevar? A una necrosis, y eso se llama infarto de miocardio, que eso es importante. Entonces, puede haber síntomas cardíacos por alteración coronaria, puede haber síntomas cardíacos por alteración de la bomba, de la expulsión sanguínea de sangre o de la relajación, ¿no? Y a eso lo llamamos insuficiencia cardíaca. Recuerden, y vamos a hacer ya en el tema cuando hagamos insuficiencia cardíaca, que la insuficiencia cardíaca puede ser sistólica, falla de la contracción, caída de la fracción de eyección de la contracción, y eso vamos a repasar también un poquito. Y puede ser diastólica en la relajación, ¿no? Y el corazón se altera, pierde su morfología, su geometría, se vuelve más dilatado, más grueso, ¿no? Y eso va a producir sintomatología. Puede haber arritmias cardíacas, taquicardias, ¿no? Taquiarritmias, puede haber bradiarritmias, ¿no? Que eso es lo importante. Trastornos en el ritmo, el dolor torácico agudo, que no se ve bien acá ahorita, pero es el síndrome, ¿cómo era el signo de Levin? La mano en garra, no se olviden de eso para el cuadro coronario. Entonces, ¿por qué se produce la isquemia miocárdica? Por un desbalance entre el aporte y la demanda de oxígeno, o sea, la sangre no llega adecuadamente. Bueno, los trastornos de bomba que hemos dicho puede llevar a la fatiga. ¿Qué era la fatiga? Semio. Fatiga muscular. Cuando te dicen, no, quiero caminar, doctor, y me duelen los pies, me duelen el brazo, me duele todo. ¿Por qué? Porque no llega sangre, y no llega sangre oxigenada a los músculos. Entonces va a producir lo mismo que la isquemia miocárdica en el corazón, que produce angina en los músculos, y eso se llama fatiga muscular, ¿no? Si se eleva la presión que hemos dicho intravascular en la circulación que se encuentra detrás del ventrículo insuficiente, va a producir manifestaciones. Si es el ventrículo izquierdo y aumenta la presión, que hemos dicho que va a producir disnea. Si es el ventrículo derecho, edema. Eso es lo importante. Y puede llegar al edema agudo del pulmón, como en esta radiografía que no se ve tan bien. Entonces, los edemas, manifestación de falla del ventrículo derecho por aumento de la presión de fin de diástole en el ventrículo derecho, ¿no? Y el edema periférico. Si es unilateral, o sea, si yo veo un edema en un solo pie y en el otro no, entonces piensen en otra cosa, puede ser trombosis venosa, puede ser obstrucción de los ganglios linfáticos, un linfedema,
puede ser una celulitis, ¿no? O puede ser obstructivo, puede ser por un tumor, ¿no? Entonces algo tienen que pensar. Si hay una obstrucción al flujo sanguíneo, hay manifestaciones similares a los trastornos de contracción y relajación del corazón, alteraciones del ritmo que pueden aparecer súbitamente y pueden producir palpitaciones, disnea, hipotensión, angina, síncope, ¿no? La disnea puede aparecer en otras enfermedades, hemos dicho enfermedades pulmonares, en obesidad, en ansiedad o en diabetes. Yo tengo pacientes con cetoacidosis diabética que vienen disneicos, entonces sí hay que tener cuenta. Y el dolor torácico que hemos dicho puede ver por otras causas también. Entonces no solo todo dolor torácico es cardiogénico, ¿no? Hay edemas de origen renal o hepático, ¿no? Los síncopes de origen neurológico. Entonces hay que hacer una evaluación cuidadosa de vuestros pacientes. Hay exámenes auxiliares que pueden tomar como el electrocardiograma, ya sea en reposo o en ejercicio, la radiografía de tórax, la ecocardiografía, ¿no? Y otras técnicas de imagen, como la prueba de esfuerzo, el ejercicio físico, ¿no? Entonces eso es lo más importante, ver cómo está el paciente en reposo, si tolera el decúbito o no tolera el decúbito, auscultar el corazón, ¿no? Cómo están los síntomas, si se presentan tanto en reposo como en ejercicio. La mayoría de los síntomas de angina se producen en actividad física, ¿no? Mientras que en el reposo debería bajar. Entonces, si un paciente todo el día me duele aunque no haga nada, todo, piensa en otra causa, ¿no? Puede ser hasta hipertensión, ¿no? Puede haber arritmias cardíacas como extrasístoles, puede haber cardiomegalia, puede haber derrames pericárdicos, ¿no? Entonces siempre es importante evaluar el riesgo de enfermedad coronaria en los pacientes utilizando, además de la evaluación clínica, el dosaje de ciertos exámenes, como está el colesterol. Cuando pidan perfil lipídico, pídanme así con ese nombre. No me pidan colesterol y triglicéridos, no sirve. Pidan colesterol bueno, total, colesterol bueno, colesterol malo, triglicéridos. O sea, en otras palabras, colesterol total, HDL, LDL, VLDL, triglicéridos. Para eso se llama perfil lipídico. No sé por qué hay personas que piden colesterol total y triglicéridos. Y eso no te ayuda en gran parte. Porque el colesterol total puede estar 190, está 200, está normal. Pero su LDL puede estar en 160 y está mal. Entonces no sabemos si ustedes no lo piden. Otro es la proteína C reactiva, ¿no? Entonces, para hacer el diagnóstico, pues ya saben, semiológicamente es lo más importante, pero también en la clínica vamos a ver. Vemos si hay etiologías subyacentes, si hay anormalidades anatómicas en el corazón, si hay anormalidades fisiológicas, si hay alteración en la capacidad funcional del corazón, en la contracción, en la relajación. No se olviden de NIHA, la clasificación de NIHA. NIHA, ¿cómo se clasificaba? NIHA grado 1, en la cual la actividad física normal, habitual, se hace sin problemas, no hay síntomas, y los síntomas aparecen en actividades mayores a los habituales. Doctor, yo corro, hago todo normal. Ah, entonces está bien. Pero cuando hago algo más superior, me agito. El otro paciente te va a decir, no doctor, yo antes hacía mis cosas normal, iba al trabajo, ahora ir al trabajo me produce disnea. Eso es un NIHA 2, que hay limitación leve de la actividad física, pero que los síntomas se producen con actividad ordinaria, que antes no se producía. El NIHA 3, ¿qué cosa es? Hay una marcada limitación de la actividad física, ¿no? Las actividades menores a los habituales ya producen disnea. Menores a los habituales, ¿no? Ahora solo caminar, ir a lavarme la cara, bañarme ya me produce agitación, ¿no? Y están asintomáticos al reposo. Pero la clase 4 es cuando hay disnea al reposo, ¿no? Entonces eso es importante tener en cuenta. No se olviden de la isquemia cardíaca con la aterosclerosis que ya hemos tocado el tema, ¿no? Y el diagnóstico, ¿no? Hay patologías que te pueden producir disnea, anemia, arritmias, hipertiroidismo, la tirotoxicosis,
las taquiarritmias que pueden producir. Entonces, el diagnóstico, y para llevar a un tratamiento, pues tiene que comenzar con una historia y un examen físico completo. Cardiología no solo es coger el estetoscopio y escuchar el corazón. Cardiología es desde la evaluación, como toda medicina en general, la evaluación ectoscópica de tu paciente. Cómo está ectoscópicamente, la fascia, cómo está cuello, cómo está tórax, hay edemas, cómo está abdomen, hay ascitis, no hay ascitis, ¿no? Hay caquexia, no hay caquexia, cómo está el hábito constitucional de tu paciente, ¿no? Hay cianosis, no hay cianosis, hay disnea, no hay disnea. Y dentro de eso, el examen físico es la auscultación cardíaca, cómo están los ruidos cardíacos, cómo está la presión arterial, cómo está la saturación, cómo está la frecuencia cardíaca. Entonces, y de ahí hacer, después de eso, solicitar exámenes físicos adecuados. No a todos es hacerle ecocardiografía. Los que han votado esta mañana, a todos le pueden decir ecocardio, 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 ecocardio. Ha venido por falla renal, ecocardio. Ha venido por falla respiratoria, ecocardio. Pero no haces ni clínica, ni semiología, ni nada. ¿Por qué? Porque hay patologías como esta paciente que tiene una cardiopatía hipertrófica. Miren ese ventrículo tan grueso y es concéntrico, ¿no? Entonces la historia familiar en estas patologías también es importante. Cuando hagan un examen clínico, una historia clínica, pregunten si hay antecedentes familiares de pacientes con patología cardiovascular, con muerte súbita, ¿no? Si hay alteraciones como el pectus excavatum, que puede estar asociado a pacientes con Marfan, ¿no? Dilatación de la aorta. Si tienen pacientes con antecedentes de enfermedad coronaria precoz. Doctor, mi abuelito se ha muerto a los 50 años de infarto. Y mi tío también. Mi papá estaba teniendo un infarto antes de los 55 años. Entonces ahí sí, genéticamente puede influir y producir hacerte un paciente de riesgo o ser un paciente de riesgo en tu paciente que te está preguntando. Pero si dice, mi abuelito ha muerto a los 80 años de infarto, eso ya puede ser por envejecimiento, aterosclerosis por envejecimiento. Entonces, el antecedente cardiovascular, ¿cuál era? Paciente familiar directo, hermanos, papás, hasta tal vez abuelos que hayan tenido un síndrome coronario, un infarto, un ACV, antes de los 55 años en el varón, o sea, mi abuelito antes de los 55, o mi papá, o 65 años en la mujer. Eso es lo que debe recordar. Pero doctor, mi abuelita ha muerto a los 90 años de infarto. Eso es más alejado que sea genético, ¿no? Eso más puede ser por la misma edad. Entonces eso es importante. El antecedente de hipertensión arterial es muy importante. Recuerden que la hipertensión arterial es la enfermedad cardiovascular más frecuente y que produce más patología cardíaca y que lleva más a patología cardiovascular. Entonces, a infartos, ACVs y todo es la hipertensión arterial. La diabetes mellitus igual, es una enfermedad que es importante diagnosticarla. El colesterol alto, estos son factores de riesgo, ¿no? El tabaquismo, ¿no? La historia familiar, el consumo excesivo de sal, que son patrones de comportamiento, la obesidad, el sedentarismo, el consumo de alcohol, la capacidad funcional, la actividad habitual, y si recibe y cumple no su tratamiento. Pacientes con falla cardíaca, enfermedad coronaria, he tenido infarto, pero doctor, ya he dejado, porque me han dicho mi suegra o mi cocinera que los medicamentos hacen daño al hígado, y lo deja. Entonces, si no cumple el tratamiento, pues van a tener más complicaciones. Dentro de las patologías cardíacas o dentro de la historia natural, pues hay que ver si la presentación es aguda, si es frecuente o es prolongado, ¿no? Y hay también patologías que pueden ser simuladoras, ¿no? Accidentes cerebrovasculares puede ser por estenosis mitral, puede ser un ACV criptogénico. ¿Qué era un ACV criptogénico? ¿No he hecho? En neurocemia. O sea, el paciente que tiene un accidente cerebrovascular por un embolismo cardíaco, por un embolismo, pero que viene del lado derecho. ¿Podría producirse eso? Un coágulo que de la vena se haya ido a la arteria y al cerebro, solo en una comunicación interauricular. Entonces
Entonces, si hay una comunicación interauricular y en algunas pacientes un foramen oval permeable y se forma un trombo en la vena, especialmente en las ilíacas, se debería ir al pulmón y producir un TEP, una tromboembolia pulmonar. Pero algunas veces pasa, y justo pasó por el foramen oval o por la comunicación interauricular y se fue al cerebro. Y eso se llama un ACV, ¿no? Criptogénico, o un ACV también lo llaman paradójico. Pero es paradójico, como del lado derecho va a ir al lado izquierdo, pero existe, ¿no? La fibrilación auricular paroxística es otra arritmia frecuente que produce accidentes cerebrovasculares. La hipertensión pulmonar, aumento de la presión en las arterias pulmonares, va a producir un cor pulmonar, ¿no? Y puede producir una esclerodermia, alteraciones. El síndrome de Raynaud también. El hipertiroidismo puede producir más fibrilación auricular o insuficiencia cardíaca. El derrame pericárdico puede ser producido por tuberculosis, ¿no? Por cáncer, por pacientes renales también pueden tener. Y la sobreutilización y sobreevaluación de exámenes auxiliares invasivos, que es importante solo racionalizar estos exámenes. Entonces recuerden que los exámenes auxiliares complementan el diagnóstico y el tratamiento de tu paciente, no lo reemplazan, no reemplazan una adecuada evaluación clínica. Entonces normalmente un examen físico clínico completo te puede ayudar casi en el 80% o 90% de los diagnósticos, ¿no? Entonces siempre ver las enfermedades coronarias, evaluar el riesgo cardiovascular, eso vamos a aprender un poco acá, especialmente cuando hablamos de cardiopatía isquémica. Hay varios factores a nivel mundial, escalas para estratificar el riesgo cardiovascular. Uno es la escala de Reynolds, otro de Framingham, otro el SCORE, y existen varios, ¿no? Ver también los estilos de vida, si es el sobrepeso, tabaquismo, hipertensión, diabetes, ¿no? Si no tiene enfermedad también hay que ver. Hay pacientes que tienen infarto de miocardio, pero doctor, él es flaquito, no fuma, no toma, no hace actividad física y se puede infartar. No tiene colesterol alto, se puede infartar. Entonces reevaluar. Y algunas formas de estratificación, ¿no? Por ejemplo, la estratificación de la falla cardíaca, que ya también en cinematología han debido hacer el estadio A, el estadio B y el estadio C y el estadio D. ¿Cuál es el estadio A? Paciente con factores de riesgo, pero sin lesión estructural y sin síntomas. Un hipertenso ya es un estadio A de falla cardíaca. Solo tiene presión alta. No ha hecho alteración anatómica ni fisiológica del corazón, no está grueso, no está dañado, pero y no tiene síntomas. Un estadio B es cuando el paciente ya tiene, ¿qué es estadio B en falla cardíaca? Semio. Tiene además daño estructural, o sea, ya tiene antecedentes más daño estructural, pero está asintomático. Por ejemplo, el hipertenso que se volvió grueso su corazón hipertrófico. ¿Ves? Si está grueso en la ecocardiografía. Pero no tiene síntomas, doctor. Pero no se agita. Pero está grueso. Y ya tiene ese estadio B. Estadio C, la falla cardíaca. Esa que hemos visto con los criterios de Framingham, que tiene índice de actividad física, que tiene edemas, ¿no? Que tiene incuritación yugular, cardiomegalia, todo lo que quiera. Y el estadio D está en estado final, ¿no? Eso es importante. Entonces, para la prevención y el manejo de las enfermedades, pues tenemos que tomar las guías, ¿no? Guías de la práctica clínica, que eso también en el sílabus ya les he mostrado. Hay guías de la Sociedad Española de Cardiología, de la Sociedad Americana, Europea, de la Latinoamericana, de la canadiense, la brasileña, la argentina. Hay muchas guías, ¿no? Entonces eso es muy importante para ver la patología cardiovascular. Y en el examen cardiovascular, que es lo importante, pues una evaluación clínica completa, ¿no? El pulso venoso no lo vamos a hacer y el repaso, ustedes quiero que repasen, sí, hagan una evaluación del pulso venoso,
¿Cuáles eran las diferencias? Rapidísimo, vamos a tocar pulso venoso y arterial. ¿Cuáles eran las diferencias? El pulso venoso, es hora de dormir. El pulso venoso es una onda de volumen. Una onda de volumen, eso es importante. Que se observa, no se palpa. ¿Y se observa dónde, doctora? En la yugular externa. No se ve en la yugular interna, es bien difícil. La yugular externa, que es la vena que pasa por encima del esternocleidomastoideo y que se puede ingurgitar, y ahí se ve el pulso venoso. Entonces es una onda de volumen que te habla sobre la presión venosa central y te habla sobre la función del ventrículo derecho. Entonces, básicamente se observa. El pulso arterial, ¿qué cosa era entonces? Es una onda de presión que se palpa, no se observa, a veces se podría observar. Tiene varios focos donde palpar, a diferencia del pulso venoso que era en el cuello. En el pulso arterial, ¿dónde eres? Ahí, temporal, carotidio, radial, brachial, popliteo inguinal, ¿qué más? Pedio, tibial posterior. Entonces hay diferentes lugares. Es palpable. En el pulso venoso había ondas. ¿Cuáles eran? Onda A, V, C de la carótida, el valle X, el valle Y. En el pulso arterial, ¿cuáles eran? Onda de percusión, la incisura dicrota, la onda dicrota y el valle, que es la diástole. La onda de pulsación o la onda de pulso, la presión máxima, esto te habla sobre la presión arterial sistólica, y el valle sobre la presión arterial diastólica. Entonces eso es importante, ¿no? Entonces hay varias formas de pulso venoso, las ondas gigantes, a cañón, ¿no? Eso es importante que lo repase, y se puede relacionar con el electrocardiograma. Recuerden que el pulso venoso generalmente te da ¿por qué? ¿En qué momento? Más en la final de la diástole, porque la onda P, ¿qué cosa era? Contracción auricular. Entonces cuando se contrae es la onda A, ¿no? Se relaja la aurícula, se relaja la vena cava superior y hace el valle X. Si hay la carótida y la sístole, aquí está la onda C. Y después la onda V cuando se llena de sangre. Eso tienen que repasarlo, eso no es tema que yo tenga que hacer, eso lo he hecho en semiología, pero es importante que lo repase. Entonces, más el pulso venoso se ve en la parte de la diástole, ¿no? Y para el pulso venoso tiene que el paciente estar en 45 grados, ¿no? O mirando hacia el otro lado con una luz que se evidencia en el cuello, especialmente en el que ve, y ahí está la incurgitación yugular. Cuando tienen un paciente con eso, ¿qué están pensando? Falla del lado derecho, ¿no? Entonces hay una gran incurgitación yugular. Puede ser una hipertensión pulmonar, puede ser una falla del ventrículo derecho con un infarto, o puede ser falla del lado izquierdo que ya comprometió el lado derecho del corazón. Esto es importante. Al examen cardiovascular hay que palpar el precordio, ver el choque de punta, ver si hay impulsos ventriculares derecho-izquierdo, si hay los ruidos cardíacos, los soplos, que es lo que vamos a ver. Y la auscultación cardíaca, que eso para muchos de ustedes es lo primero que hacen, pero no es lo único, ¿no? Y en la auscultación cardíaca, ¿qué información te va a dar? Eso es lo más importante, ¿no? Recuerden que la auscultación se debe hacer en una habitación silenciosa, ¿no? Se debe prestar atención a la fase del ciclo cardíaco en la que se espera encontrarse el fenómeno auscultatorio. Recuerden que existen dos ruidos cardíacos principales, ¿no? Entonces, los ruidos cardíacos, el primer ruido cardíaco, ¿qué cosa es? ¿Sistólico o es diastólico? Sistólico. Mal. ¿Qué es el primer ruido cardíaco? ¿Sistólico o diastólico? Es ninguno de los dos. Es la separación entre la sístole y la diástole. ¿Por qué? Porque el primer ruido cardíaco, ¿quién lo producía? Hemos dicho, cierre las válvulas auriculoventriculares, mitral y tricuspidia. Se cierran los dos y ahí comienza la sístole, la contracción isovolumétrica y todo. Entonces, ahí es el primer ruido cardíaco.
Y el segundo ruido cardíaco es el cierre de las válvulas sigmoideas, aórtica y pulmonar, en ese orden. Es el segundo ruido cardíaco. Entonces la sístole es más corta que la diástole. Va entre el primer ruido y el segundo ruido. Esa es la sístole. Y la diástole va entre el segundo ruido y el nuevo primer ruido cardíaco. Ese es más largo. Entonces la diástole es más larga. Auscultatoriamente, cuando ustedes escuchan, van a escuchar loop dup y un espacio más largo. Otra vuelta, loop dup, pegados los ruidos, y un espacio. Loop dup, loop dup, loop dup. Entonces si yo hago un loop y después del loop hago un sonido, loop dup, sería un sonido sistólico, es la sístole. Y si hago al revés, loop duf, sería después del segundo ruido, diastólico. Eso es lo que tienen que recordar en semiología, ¿no? La sístole y la diástole. Y el primer ruido no es ni sistólico ni diastólico porque son la separación entre las dos. Entonces no se olvide. Muchas veces me dicen, no, es sistólico, doctor, no es diastólico. Eso no es sistólico. Entonces no se olvide. Entonces las fases del ciclo cardíaco deben presentarse. Ahí sí se ven la sístole y la diástole. Y dentro de la sístole hay una protosístole, mesosístole, telesístole, ¿no? Y si está en toda la sístole, holo o pansístole. Holosistólico o pansistólico. Y en la diástole también, protodiastólico, mesodiastólico, L-diastólico, holodiastólico o pandiastólico, que eso es lo importante. Y siempre podrían relacionar con otros fenómenos observables, como es el pulso carotídeo o el choque de punta, ¿no? Que eso es importante. Muchas veces en taquicardias, no sabes cuál es sístole, cuál es primer ruido, cuál es segundo ruido y cuál es sístole y diástole. Entonces muchas veces lo que tienes que hacer es palpar el pulso arterial y el primer ruido coincide con el pulso arterial. Entonces ya sabes que después del primer ruido está la sístole y eso es lo que tienen que ver. Entonces los ruidos cardíacos pues son por el cierre, por el colapso, la aceleración y desaceleración, ¿no? Al producir el cierre de las válvulas auriculoventriculares. Entonces el primer ruido cardíaco se produce por la cierre de la válvula mitral y tricuspidia, como ya hemos dicho. Segundo ruido cardíaco auriculopulmonar. Entonces la intensidad del primer ruido cardíaco va a depender de la posición de las valvas de la mitral, de la calcificación, de la presión, y si tiene una falla o enfermedad estructural. Pues muchas veces el primer ruido se incrementa. ¿Por qué? Semiología, esto es semio. ¿Dónde se incrementa el primer ruido cardíaco? Aumenta la frecuencia cardíaca. Al gasto cardíaco, cuando hay taquicardia, hay aumento. Hipertensión arterial dice que hay aumento del primer ruido cardíaco. Y el estenosis mitral leve también incrementa el primer ruido cardíaco, incluso moderado. Pero cuando ya se calcifica la válvula mitral, ya no cierra con fuerza y ya no produce primer ruido cardíaco incrementado, ¿no? Y también depende de la cantidad de tejido o aire que existe entre, si es un paciente enfisematoso, que tiene mucho, un pulmón, ¿no? Paciente asmático, por ejemplo, hay mucho aire entre tu estetoscopio y los ruidos cardíacos producidos, y también va a haber alteración. Si hay un derrame pericárdico, también los ruidos cardíacos se van a alejar, si hay líquido. Entonces, de eso también depende la auscultación, ¿no? ¿Cuándo entonces hemos dicho que está incrementado? En taquicardia, ¿no? En gasto cardíaco alto, que han dicho, ¿no? El PR corto, estenosis mitral, ¿no? Cuando las válvulas están móviles, ¿no? ¿Y cuándo se disminuye el primer ruido? Cuando hay pobre conducción del sonido, cuando hay PR prolongado, cuando hay insuficiencia mitral o cuando hay falla cardíaca, puedes encontrar el primer ruido disminuido. ¿Se puede desdoblar el primer ruido? Es raro, es bien difícil que se desdoble, ¿no? Normalmente no hay, pero dicen que los pacientes con bloqueos de rama derecha pueden tener un desdoblamiento del primer ruido y del segundo ruido, ¿no? Eso deben recordar, eso ya lo han hecho en semio. Entonces, el segundo ruido cardíaco, ¿quién lo produce? Cierre de las válvulas sigmoideas, semilunares, aórtico y pulmonar. Siempre primero la aórtica y después la pulmonar, ¿no? Entonces, ¿hay un desdoblamiento del segundo ruido? ¿Existe? Sí. ¿Cómo se llama eso?
desdoblamiento fisiológico. ¿En qué se produce? En la inspiración. Entonces, cuando ustedes escuchan, ¿dónde se escucha mejor el segundo ruido cardíaco? En la base. ¿En qué foco? Foco pulmonar. Cuando ustedes escuchan en el foco pulmonar, se escucha en el mitral los dos ruidos mejor, pero en el foco pulmonar para el segundo ruido. Ustedes le dicen, tome aire, ¿no? Al primero, cuando está normal, el ruido cardíaco es lup-dup, lup-dup, lup-dup. Tome aire. Lup-drup, lup-drup, lup-drup. Bote el aire. Lup-dup, lup-dup, lup-dup. Toma aire. Lup-drup, lup-drup. Con la inspiración se desdobla. ¿Cuál es la fisiopatología? Aumento el retorno venoso al lado derecho. Entonces llega más sangre al lado derecho. El ventrículo derecho recibe más sangre. Y al bombear esa sangre, hace que demore en cerrarse la válvula pulmonar. Por eso es que la aórtica y la pulmonar, entonces, en inspiración. Ese es un desdoblamiento fisiológico del segundo ruido cardíaco. Pero, si tienes un desdoblamiento fijo del segundo ruido cardíaco, ¿qué te estaría indicando? Comunicación interventricular. No. Cerca, doctor, tibio. Entonces, el desdoblamiento fijo del segundo ruido, ya les vamos adelantando, es en la comunicación interauricular, porque hay una comunicación de sangre, la sangre que llega a la aurícula izquierda pasa al lado derecho, pasa al ventrículo derecho, y es lo mismo que en el aumento del retorno venoso. Entonces, más volumen, demora en cerrarse. Entonces, tú escuchas lup-drup, 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 tome aire, y sigue igual, lup-drup, 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 bote el aire, lup-drup, lup-drup. Desdoblamiento fijo, recuerden, comunicación interauricular, solo para recordar. Recuerden que el segundo ruido puede también producir un desdoblamiento, que es más disminuido, pero puede producir un incremento del segundo ruido en foco pulmonar. Entonces, la hipertensión pulmonar te puede producir un segundo ruido incrementado en foco pulmonar. Entonces, recuerden que el primer ruido siempre es más intenso que el segundo ruido. Si el segundo ruido se hace más intenso, lup-dup, 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 y en foco pulmonar, sospechen de hipertensión pulmonar. Si es en el foco aórtico, de hipertensión arterial. Lup-dup, segundo ruido incrementado en foco aórtico, hipertensión arterial. Hay pacientes mayores que tienen el segundo ruido incrementado en foco aórtico y no tienen hipertensión arterial. Entonces no es 100% seguro, pero ya te da una idea. Entonces ya hemos dicho que hay un desdoblamiento que persiste en expiración y de pie, que puede ser anormal, el bloqueo completo de rama derecha, las extrasístoles ventriculares, los pacientes con marcapaso, ¿no?, en la cual demora el cierre, y en los pacientes con embolia pulmonar y con comunicación interauricular, que ya lo hemos mencionado. En hipertensión pulmonar hemos dicho el segundo ruido está incrementado por el foco, en el foco pulmonar, ¿no? Y puede haber un desdoblamiento. El cierre precoz de la válvula aórtica se produce en insuficiencia mitral, generalmente, y en CIB. Y también hay un retraso en el cierre de la válvula aórtica, que hay un desdoblamiento paradójico que se produce en el bloqueo de rama izquierda, ¿no?, en la cual el componente aórtico se cierra después, pero eso auscultatoriamente no lo vas a poder saber, ¿no? Eso no se va a poder. Pero sí se escucha un desdoblamiento, ¿no? Hay trasístoles del ventrículo derecho, estenosis aórticas, cortocircuitos de izquierda a derecha, te pueden producir este desdoblamiento paradójico del segundo ruido cardíaco. Y no se olviden que el segundo ruido se incrementa en la hipertensión pulmonar. Eso es lo más importante que deben recordar. Entonces eso es lo normal, ¿no? Primer ruido cardíaco es loop, mitral y tricuspidio simultáneo, rara vez se desdobla. Y el segundo ruido que tiene los dos componentes, aórtico pulmonar, que en inspiración se desdobla, desdoblamiento fisiológico del segundo ruido cardíaco, ¿no? Pero puede haber el desdoblamiento fijo que les he dicho en la comunicación interauricular, que tanto en inspiración como expiración no se altera. Y hay otros como el bloqueo de rama derecha y rama izquierda, que producen el desdoblamiento paradójico, ¿no? Aquí sí, invertido, ¿no?
pulmonar aórtico acá invertido, acá normal, ¿no? Desdoblamiento, que es el que les estábamos diciendo. Y el incremento del segundo ruido cardíaco en la hipertensión pulmonar. Entonces, los ruidos sistólicos, ¿qué quiere decir? Después del primer ruido cardíaco, todo el ruido sistólico, se produce, es un ruido de eyección, ¿no? ¿Y quiénes producen un soplo eyectivo? Sí, a ver, recordando lo que hemos hecho hace un rato en la primera parte. Se contrae el ventrículo izquierdo, primero solo ventrículo izquierdo. ¿Debería salir la sangre por dónde? Por la aorta. Si la aorta se cierra, va a producir turbulencia. Y eso va a producir un soplo sistólico, porque es eyectivo, está en eyección, en sístole. Entonces, si se cierra la válvula aórtica, ¿cómo se llama? Estenosis aórtica. Eso produce un soplo eyectivo de estenosis aórtica. En el lado derecho, ¿cuál sería la válvula? La pulmonar. Sistólico, entonces estenosis pulmonar también te produce un soplo sistólico, ¿no? Y otro cual te produciría un soplo sistólico. Comunicación. No, en el ventrículo izquierdo primero. Ya hemos dicho, C y B también podría ser sistólico, pero de regurgitación, ¿no? Porque regresa la sangre hacia, que ya vino del ventrículo derecho, hacia el ventrículo derecho nuevamente. Las insuficiencias. ¿Qué insuficiencia? En el lado izquierdo. Mitral. Si hemos dicho que en sístole la sangre sale por la aorta, pero la válvula mitral debería estar cerrada. Si la válvula mitral no está cerrada, está insuficiente, una parte de la sangre por tanta fuerza va a regresar a la aurícula. Y eso es un soplo regurgitante, pero sistólico de insuficiencia mitral. Entonces, la insuficiencia mitral. En el lado derecho, ¿cuál sería? Insuficiencia tricuspide. Eso es un soplo sistólico, es en insuficiencia mitral y en insuficiencia tricuspide. En estenosis aórtica y en estenosis pulmonar. ¿Ya? En algunos serán sistólicos eyectivos porque está eyectando, y algunos cuando regresa la sangre, solo recordar que ya esa sangre estuvo antes en esa cavidad, regurgitantes. Hay clics no eyectivos o mesosistólicos, seguidos o no de soplos. También el prolapso de válvula mitral, por ejemplo, te hace un clic no eyectivo, o en la mitad de la sístole. Clic, escuchas como un desdoblamiento, ¿no? Y se puede seguir o no de un soplo al final de la sístole, ¿no? Que es el prolapso de válvula mitral. Es raro, es difícil, es más para semiólogos, pero a veces te pueden preguntar. Y se escucha más los soplos en el borde parasternal izquierdo y en el foco mitral principalmente. Eso tienen que recordar. Los ruidos cardíacos diastólicos entonces son después del segundo ruido cardíaco, ¿no? Eso es importante. Algunos se acompañan con el chasquido de apertura, como en las estenosis de las válvulas auriculoventriculares, principalmente en la mitral, cuando hay un chasquido de apertura, ¿no? El soplo de rodamiento mitral. ¿Cuál es el rodamiento mitral? Semiología. ¿Qué es el rodamiento mitral? Eso lo han hecho. ¿Qué es el? ¿Cuál es el ritmo del Brosiet? Eso es semiología pura. Ahí, cuando hay un chasquido de apertura, un primer ruido incrementado brillante y un rodamiento mitral. En estenosis mitral. Pues no se olviden que puede haber chasquidos de apertura, especialmente en estenosis mitral y tricuspide. Tercer ruido. ¿Quién lo produce el tercer ruido cardíaco? El llenado ventricular rápido. Entonces hemos dicho relajación isovolumétrica, llenado rápido, llenado lento y contracción auricular. El llenado rápido, cuando choca eso contra el ventrículo y lo mueve, puede producir un tercer ruido cardíaco. Eso puede ser normal en niños y adultos jóvenes, especialmente adolescentes, ¿no? Pero también incrementar en gasto alto, pero también se presenta en falla cardíaca ventricular. Entonces un signo en un paciente que no lo tenía y encuentra ese es una falla del ventrículo izquierdo. El knock pericárdico o golpe pericárdico,
que generalmente se produce más ¿en qué patología? No, pericarditis constrictiva generalmente. Y el cuarto ruido es similar al tercer ruido, pero se produce al final de la diástole. ¿Quién producía al final de la diástole? La sístole auricular o contracción auricular. Ahí si se produce una vibración, pues va a producir el cuarto ruido cardíaco, ¿no? Generalmente se confunde porque está muy pegadito ese ruido al primer ruido cardíaco y puede confundirse con un desdoblamiento del primer ruido, ¿no? Este cuarto ruido cardíaco generalmente es patológico y cuando se produce en pacientes con falla cardíaca. Y si se produce con taquicardia, hay el signo de galope, ¿no? Entonces van a escuchar la auscultación en vez de si escuchan esto, es falla cardíaca, ¿no? Ritmo de galope, el cuarto ruido cardíaco. El cuarto ruido cardíaco se ausculta en fibrilación auricular. ¿Por qué? No. ¿Y por qué sí? Recuerden que la fibrilación auricular es una arritmia en la que se pierde la contracción de la aurícula, entonces no habría un cuarto ruido en fibrilación auricular. Y estenosis aórtica, pues, puede producir algunas manifestaciones que ya hemos visto en falla cardíaca, cuarto ruido, ¿no? La estenosis aórtica severa, la hipertensión arterial severa, y especialmente insuficiencia mitral aguda y falla cardíaca. Entonces, en la auscultación no se olviden que las características AFRITAC, ¿no? AFRITAC, ¿no? Para ver la duración, la frecuencia, la intensidad del soplo, la magnitud, ¿no? El tiempo, en qué se produce, en sístole o en diástole. Ya saben, sistólico después del primer ruido, diastólico después del segundo ruido. La localización, en qué foco se ausculta mejor, en el foco aórtico, pulmonar, aórtico accesorio, tricuspidio o mitral, ¿no? O también puede haber supraclavicular, axilar, posterior y todos. La intensidad del soplo. ¿Cómo se medía la intensidad? Escala de Levy. Escala de Levy. ¿Cuál es la escala de Levy? Hay 6 grados. Del 1 al 6, ¿no? 1, 2 y 3. 1 casi nadie lo escucha, gente muy entrenada lo escucha, los tísicos, los pediatras y algunos cardiólogos lo escuchan. Estadio del 2 se ausculta levemente, el 3 es fuerte, pero no se produce frémito, el 4 sí es contenido frémito, 5 es más intenso y el 6 sin necesidad de poner el estetoscopio o incluso con el oído muy cerca puedes escuchar. Entonces, esa intensidad va del 1 al 6, ¿no? Que eso es muy importante. La irradiación, ¿hasta dónde se irradia? Generalmente la insuficiencia mitral, ¿a dónde se irradia? Axila. La estenosis aórtica, cuello, carótidas y a ápex. Y eso se llama el fenómeno de Galvardín, ¿no? Y también respuestas a maniobras. Que era la maniobra que se incrementa con la inspiración. Con la inspiración. Rivero Carvalho. Muy bien, doctora. Rivero Carvalho. Entonces, todos los soplos del lado derecho, o sea, estenosis tricuspidia, insuficiencia tricuspidia, estenosis pulmonar, insuficiencia pulmonar, se deberían incrementar el soplo con la inspiración, porque hay más retorno venoso. Rivero Carvalho, positivo. Si le haces inspirar y el soplo sigue igual, lo más probable es que ese soplo sea en el lado izquierdo, sea estenosis o insuficiencia aórtica o mitral. Entonces, Rivero Carvalho, negativo. Entonces, Rivero Carvalho es la maniobra que se debe usar. Y las maniobras de Valsalva, al revés, se incrementan más en los del lado izquierdo, ¿no? Y no en los del lado derecho. Y no se olviden la característica del soplo. Hay soplos que son en diamante, creciendo y decreciendo, ¿no? Crecen y decrecen. Generalmente las estenosis aórticas, en diamante, ¿no? Y que si se hacen severas, de ser mesosistólico pasa a ser telesistólico. Y hay otros en decreciendo y hay otros en barra, ¿no? En meseta o barra, como el CIB, como la insuficiencia mitral, que es toda la sístole, ¿no? Eso es importante.
ahí están los tipos de soplo. Si está después del primer ruido es sistólico, ¿no? Y hay un soplo sistólico funcional, chiquito, el soplo B, como es el soplo benigno, que se escucha más en niños. Ahora, eso es tarea. Pero hay soplos que son de estenosis aórticas leves, son en diamante, creciendo, decreciendo, mesosistólicos. Pero cuando se hace estenosis aórtica severa, se hace más fuerte al final de la sístole, telesistólicos, ¿no? Las cardiopatías hipertróficas se vuelven igual. Cuando se vuelve grueso el corazón, especialmente en el septum y en el tracto de salida, se comportan como una estenosis aórtica y produce un soplo mesosistólico, ¿no? La estenosis de válvula pulmonar será pues en el foco pulmonar, ¿no? Generalmente meso o telesistólico. Y la comunicación interauricular, ¿dónde se ausculta? Sí, buenas tardes, dígame. Sí, dígame. A las 6. A las 6 no me estás. Sí, sí. Ya, listo, lo espero. Entonces el soplo de la comunicación interauricular se escucha más en el foco pulmonar. ¿Por qué se produce el soplo de la comunicación interauricular? Antes lo he dicho ya. Porque la sangre pasa de la aurícula al ventrículo, a la aurícula derecha, pero rápidamente al ventrículo derecho. Ahí no produce soplo, sino que el ventrículo derecho recibe más volumen. Y ese volumen, cuando contrae, pasa por una válvula pulmonar normal. Y como tiene más volumen, produce turbulencia. Y parece una estenosis, pseudoestenosis pulmonar. Por eso que el CIA produce un soplo sistólico, creciendo, decreciendo, en foco pulmonar. Entonces, pero es por aumento de volumen en el lado derecho. No es por el paso de la sangre. No se olviden eso. La insuficiencia mitral hemos hecho en barra, holo sistólico, pansistólico, la insuficiencia tricuspidia también, ¿no? Y el prolapso de válvula mitral, como hemos dicho, más produce un soplo, un chasquido de apertura y un soplo al final de la sístole. Y la comunicación interventricular es casi parecido a estos, solo que en la comunicación interventricular se escucha más en el foco tricuspidio y se irradia al paraesternal derecho. No se olviden de eso. El único soplo que se irradia del paraesternal izquierdo al paraesternal derecho es la comunicación interventricular. Hemos dicho que hay protos, mesos y telesistólicos, ¿no? Y hay pansistólicos. Si está toda la sístole, pansistólico o holosistólico. Si es eyectivo, es en diamante. Si está al inicio, protosistólico. Si está al final, telesistólico, ¿no? En la diástole igual. Si está al inicio de la diástole, después del segundo ruido, protodiastólico. Si está en la mitad, mesodiastólico. Si está al final, telediastólico. A veces es difícil de encontrar. ¿Y quién produce un soplo continuo? Maquinaria o de Gibbs. La persistencia del conducto arterioso produce un soplo continuo, tanto sistólico como diastólico, y no se dice sistodiastólico, se dice continuo. Generalmente el segundo ruido está enmascarado o ya no se escucha, ¿no? Eso es importante. Entonces, no se olviden de estos soplos, ¿no? Eyectivos, mesosistólicos, ¿no? El fenómeno de Galavardín, todo lo que hemos tocado. Bueno, en la auscultación, con el electrocardiograma, pues recuerden que el primer ruido cardíaco se produce casi al comienzo del electrocardiograma, ¿no? Y acá viene la sístole, mientras que la diástole es desde la mitad, casi mitad de la onda T hasta el final de la onda P y el PR, ¿no?
Eso es importante. Entonces, eso es lo que podríamos rescatar de todo esto. ¿Sí? Entonces, esto sería, ¿qué tipo de soplo sería? Es soplo sistólico y eyectivo después del primer ruido cardíaco, casi en la mitad, hacia el final. Eso puede ser estenosis aórtica, ¿no? Y si fuese en barra, toda la sístole, insuficiencia mitral, o lo sistólico, ¿no es cierto? Eso es importante. Y si fuese después del segundo ruido cardíaco, sería diastólico. Entonces, después del diastólico, es descendente o decreciendo generalmente en insuficiencias. Entonces hemos dicho que si fuese este la válvula, el ventrículo izquierdo y esa es la válvula aórtica, en la diástole, al inicio de la diástole, no debería regresar sangre. Relajación isovolumétrica, ¿no? Y después recién se abre la mitral y hay llenado. Pero hay veces que la válvula aórtica está fallando y sí, se llama insuficiencia aórtica. ¿Y quién viene? ¿Dónde está la aorta? El callado aórtico. Toda la sangre que esté en el callado puede regresar y eso se llama insuficiencia aórtica. Las insuficiencias aórticas y las insuficiencias pulmonares en el lado derecho producen un soplo diastólico, regurgitante, porque regresa y se produce después del segundo ruido cardíaco, decreciendo. Generalmente son en caída de agua, ¿no? Después del segundo ruido. Entonces es soplo de insuficiencia aórtica o de insuficiencia pulmonar, especialmente en hipertensión pulmonar. Y pues estos soplos mesodiastólicos se producen por una desproporción entre el flujo y el orificio valvular, por esta insuficiencia que hemos hablado, ¿no? También hay soplos de llenado, como son la estenosis mitral. Si la válvula mitral está cerrada, pues en diástole debería pasar la sangre de la aurícula al ventrículo. Si está cerrado va a producir una turbulencia y a eso va a producir un soplo regurgitante, no un soplo de estenosis mitral, pero de llenado, básicamente. Y si fuese en el lado derecho, en la tricuspide, ¿no? Ahí generalmente acompaña estenosis o de chasquidos de apertura, ¿no? Importante. ¿Qué es el soplo de Austin Flint? Se produce en insuficiencia aórtica, es cierto, pero es una pseudoestenosis mitral. Recuerden que la aorta está muy pegadito a la mitral. La mitral es esto, ¿no? Y si la aorta está acá, la sangre que llega puede caer y no dejar que abra esta válvula mitral y puede producir una pseudoestenosis mitral. Eso se va a ver mejor en ecocardiografía cuando hagamos la rotación y ahí se va a ver el soplo de Austin Flint, ¿no? En insuficiencia aórtica, que produce un soplo mesosistólico de llenado de estenosis mitral, pero es de pseudoestenosis mitral. El síndrome de Austin Flint. Y el de Graham-Steel es la insuficiencia pulmonar. Y el soplo que antes les decía de tarea, va a ser. Entonces los soplos mesodiastólicos en la mitad de la diástole, los visitantes. Y recuerden que la diástole está después ya de la onda T, ¿no? En la mitad de la onda T y comienza la diástole. Eso es importante. Y el soplo continuo que ya hemos dicho que resulta de una diferencia de presiones entre dos áreas, como el ductus arterioso, pero que también lo puedes escuchar en las fístulas arteriovenosas. Las fístulas arteriovenosas, por ejemplo, los pacientes que les han hecho para diálisis. Ustedes ausculten una fístula arteriovenosa y te va a dar un soplo continuo. Entonces eso es lo que pueden recordar. La coartación de la aorta. ¿Qué tipo de soplo produce y dónde?
¿Qué es coartación de la aorta? Cuando se cierra la aorta, pero la aorta está atrás, porque sale un callado aórtico y la coartación de la aorta es después de la salida del que se llama la arteria que irriga el brazo izquierdo, su clave izquierda. Entonces, después de la subclave izquierda, ahí se puede cerrar. Y eso se llama estenosis o coartación de aorta. Entonces, el soplo de coartación de aorta es sistólico, pero se escucha en el borde paravertebral lado izquierdo. Todo el séptimo hasta el 12º espacio entre las vértebras se escucha. Y el frote pericárdico, ¿qué era el frote pericárdico? Es un sonido rudo que se produce por el movimiento de las dos hojas pericárdicas, generalmente cuando hay irritación e inflamación, y se produce ese evanescente corto de tiempo, se produce tanto en sístole como en diástole. Y puede aparecer más en posición de pachón, que es el cúbito lateral izquierdo, o con el tórax hacia adelante. Pero que cuando aumenta con derrame, ya desaparece, ¿no? Se escucha más en pericarditis aguda, principalmente. Listo, chicos, entonces ahí nos quedamos.